Si el presidente Ernesto Zedillo me entrega ese reconocimiento. Si estás buscando un cambio en tu vida, si ya estás harto de tu vida, si no estás viviendo la vida de tus sueños, no te busques un segundo empleo. Busca un vehículo, busca el vehículo correcto que pueda llevarte a alcanzar esa vida de tus sueños. A los 5 años yo ya sabía qué quería hacer en la vida. A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ser el mejor ingeniero del mundo. Yo viví en el Estado de México, literal, pues mi casa era una chocita con lámina esa que tiene chapopote, que cuando llovía pues se metía el agua. Entonces cuando llovía en la colonia pues no podías ni siquiera ir a la escuela porque se enlodaba y no podía salir. A mí la verdad mis padres me vendieron la idea de que la única manera de sobresalir en la vida era estudiar. ¿Tenías conciencia de que estaba en la de vivir así? O sea, pues sí, pues yo veía a mi alrededor y dije, no hay de otra. Yo llego al mercado laboral y me empiezan a cerrar las puertas. Me dicen, ¿sabes qué? Es que tú estás sobrecalificado. Te tienes que ir al extranjero. Aquí en México no hacemos diseño. Me llama el presidente de Panasonic, donde yo trabajaba en Tijuana, y me dice, Antonio, estamos muy orgullosos de ti. Te vamos a pagar tu viaje a Ciudad de México. Wow. Te vamos a pagar tu sueldo en esa semana. Y prepárate porque regresando te vas a Japón. Bienvenidos a este espacio entre líderes. Aquí te enseñamos a ganar dinero vendiendo, aunque no seas vendedor. Estamos entre líderes y el día de hoy con Tony Meneses, una persona que empezó desde abajo, desde muy abajo. De estas personas que dicen, quiero cambiar mi vida, pero no nada más lo dice, sino que hace lo necesario por cambiar su vida, por cambiar su historia y de manera por demás exitosa. Nos encanta que estés aquí. Bienvenido. Esto es Entre Líderes con nuestro invitado Tony Meneses. Muy emocionado de estar aquí contigo el día de hoy. Viajamos anoche desde la ciudad de San Diego, California, y aquí nos encontramos contigo. Déjame darles un poquito de antecedente, ¿no? Actualmente, Tony, tú eres ingeniero, trabajas en la Unión Americana, tienes un puesto como muy pocos ingenieros americanos, eres muy competitivo siendo mexicano, nos vas a platicar un poco. De manera paralela, arrancas un negocio de multinivel y te conviertes en uno de los rangos más elevados de esa empresa de multinivel. Probablemente fuiste la persona número 1 en Estados Unidos de esta compañía, pero tu historia de infancia, de niño, de creación, no me cuadra el audio con el video. No tenías que terminar tan bien tu historia, al menos no, si consideramos tu punto de partida. Gracias por tu éxito y ahora sí, cuéntanos, ¿de dónde viene Tony? ¿Cómo sale Tony? Cuéntanos un poco tu historia y luego nos vas platicando qué se hace para llegar a donde estás. Claro que sí, Helios. Mira, te cuento quién es Antonio Meneses. Yo soy un soñador. Desde mi infancia a mí me encantaba soñar y a los 5 años yo ya sabía qué quería hacer en la vida. O sea, pero a los 5 años tú le preguntas a una persona, a un niño de 5 años, ¿qué quiere ser? Pues quiero ser bombero, quiero ser astronauta. Claro. A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ser el mejor ingeniero del mundo. Así. Así, literal. Ahora, ¿de qué viene todo esto? Bueno, la verdad que yo viví una infancia un poquito dura. Yo viví en el Estado de México. Mis padres ahí nos llevaron a vivir. Y yo me acuerdo que no había absolutamente nada. Había pura tierra. O sea, ni pavimento en las calles. Los famosos paracaidistas, ¿no? Que llega la gente y dice, este es un pedazo de tierra para mí. Y empezó a llegar la gente, empezaron a poblar esa área de Ecatepec y literal, pues mi casa era una chocita con lámina esa que tiene chapopote, que cuando llovía, pues se metía el agua. Entonces, cuando llovía en la colonia, pues no podías ni siquiera ir a la escuela porque se enlodaba y no podías salir. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. El lodo y el chapopote. Entonces, esa era mi realidad. Ahora, la historia que mis padres me contaron, la verdad fue, mira, hijo, esta es tu realidad. Y la única manera de salir de aquí es el estudio. A mí, la verdad, mis padres me vendieron la idea de que la única manera de sobresalir en la vida era estudiar. Pero no solo eso, me vendieron la idea de ser el mejor estudiante. Entonces, esa es la historia que ellos me contaron. ¿Y te la compraste? Pues yo la compré y yo dije, ¿sabes qué? Yo la verdad que agradezco mucho al universo y a Dios que me dio esta habilidad de la ingeniería, porque a los 5 años yo armaba mis carritos
y les ponía foquitos con baterías. Ok. Yo no sé, o sea, yo ahorita no entiendo cómo podía yo entender que había un positivo y un negativo y que tenías que ponerlos bien, que tenías que conectarlos adecuadamente. De lo contrario, pues no iba a funcionar, ibas a quemar los foquitos. Entonces yo a los 5 años hacía eso. Entonces a mí me conectan con la idea de mis padres de tienes que sobresalir en la escuela y es la única manera de salir de aquí. Y así lo hice, o sea, desde ese momento yo empecé... ¿Tenías conciencia de que estaba de la chingada vivir así? O sea, pues sí, pues yo veía a mi alrededor y dije, no hay de otra. Si mis padres me están diciendo, ahora mis padres son personas que apenas si terminaron la primaria. Entonces imagínate, o sea, ellos me pudieron haber dicho cualquier otra o me hubieran vendido alguna otra realidad, pero a mí me dijeron, tienes que estudiar, tienes que ser el mejor. Pero eso sí, desde ese momento me dijeron, tú tienes que ser una persona de 10. Es lo único que tú vas a hacer en la vida, así que tú no vas a trabajar, puros 10. Y así empecé, primaria, secundaria, prepa, puros 10, porque así venía programado, ¿no? O sea, es la historia que me contaron mis padres. Entro a la universidad, a mí me encantaba la ingeniería en electrónica. Yo soy ingeniero en electrónica y la verdad que cuando yo entro a la universidad, es más, yo estudié en una escuela pública, yo estudié en el Politécnico. Súper agradecido, es mi alma mater. Yo estudio en el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ahí empieza mi camino y desde el día 1 que yo entro, empecé a disfrutar como no sabes mi carrera. O sea, a mí me gustaba aprender de más. A mí me decían los maestros, mira, el siguiente año vamos a ver esto. Y en las vacaciones de verano... ¿Te adelantabas? Sí, yo compraba todos los libros, me ponía a estudiar y cuando llegaba el curso, pues yo ya lo sabía, yo ya me lo sabía de memoria. Entonces me ponía a resolver todos los problemas de ingeniería que venían en la parte de atrás del libro. Y pues ahí te imaginarás, ¿no? O sea, era un problemón con los profesores porque... Los rebasabas, claro. Ajá, porque les hacía preguntas que ni siquiera ellos podían contestar. Entonces yo la verdad que disfruté mucho mi carrera. Adquirí también una habilidad muy importante durante esa época que fue el poder enseñarle a mis compañeros, a mis amigos. Podía entender yo porque ellos no podían entender los conceptos de algo que tiene que ver con ingeniería. Y entonces acudían hacia mí y me decían, oye, ¿nos puedes explicar? Y yo no sé, yo la verdad no sé por qué, pero yo les hacía entender lo que los profesores no podían hacer. Entonces todo el mundo, pues me empecé a hacer popular por esa cuestión. Fíjate, te voy a interrumpir porque aquí veo uno. Primero, la historia que te cuentas en la mente que fue fundamental, ¿no? Desde chiquillo dijiste, esto es lo que tengo que hacer. 2, te encantaba la pasión por aprender y la pasión por dedicarte a la ingeniería, ¿no? Sí. Y luego 3, esta posibilidad de no depender de un maestro, sino de ir y buscar la información y no quedarte con lo que te dice el maestro, sino ser guiado por tu alma y estúdiale. Y 4, esta posibilidad de traducir la información para poder capacitar a otros. Y hasta ahí llegamos como a tus 20 y tantos años. Sí, yo tenía 21 años cuando terminó mi carrera. Entonces, ¿cómo sobreviví durante ese tiempo? Muy fácil. Empecé a aplicar a becas. Yo tuve becas de todo tipo. O sea, me becó Teléfonos de México, Petróleos Mexicanos. Hacía investigaciones para el Instituto Politécnico Nacional en las tardes y yo recibía dinero. Entonces, llegó el momento en el que yo me mantenía. Mis gastos de transporte, mi alimentación, mis libros, y me alcanzaba pues para dejarle una lanita a mis padres. Entonces así fue como sobreviví. Entonces yo me graduó en 1996 y me graduó con honores. Obviamente pues mis papás me programaron para sacar 10. ¿Esa 10 sacaste? Y haz de cuenta que yo creo que en todas son como 65 materias. De esas 65 materias, solamente 2 materias tuve 8 y todos los demás fueron 10. Ok. Entonces, obviamente, en una carrera de ingeniería eso es muy difícil. Cañón. Eso es muy difícil. Oye, tú saliste del Poli, mención honorífica de tu generación y me imagino que de muchas generaciones. No es fácil tu promedio en el Poli, no es fácil. Sí, yo salgo en el 1996 y me enfrento pues a la segunda etapa de mi vida, que es la realidad. No, a mí mis padres me habían contado esa historia,
tú haces esta chamba, tú trabajas, o sea, te tú ves re dedícate y te va a ir bien, te vas a encontrar un trabajito, te van a pagar muy bien, porque eso es lo que veían mis padres, ¿no? O sea, yo la verdad que agradezco mucho a mis padres porque, pues como padre uno hace su mejor esfuerzo, Sí, con claro. las herramientas que tienes, ¿no? Claro. Imagínate, pues estábamos hablando de 1980, 80 y 82, cuando mis padres me dijeron, esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Y además ellos tenían la ilusión, que en aquel entonces era una promesa posiblemente cumplida, de déjeles estudio y con eso les abriste todas las puertas. Les abriste todas Hoy las la verdad puertas. es que el estudio no te alcanza, ¿no? O sea, si tienes un título Así es. universitario en las manos, pues de lo único que estás seguro es de que tienes un título universitario en las manos, porque no te alcanza para resolver la vida, que me imagino que fue parte de lo que te pasó cuando llegas al mercado laboral. Exactamente. Entonces yo llego al mercado laboral y me empiezan a cerrar las puertas. Me dicen, ¿sabes qué? Es que tú estás sobrecalificado. Te tienes que ir al extranjero. Aquí en México no hacemos diseño. Y yo, espérame tantito, yo estudié una carrera de ingeniería en electrónica para ponerme a diseñar y poder inventar y poder mejorar. Y me estás diciendo ahora Que aquí que no. aquí no se hace. Entonces, Pues hagámoslo. entonces llega un momento, yo no tenía las herramientas necesarias para poder con eso en ese momento. Entonces yo recuerdo que pasa un periodo de 2-3 meses de mucha frustración, de depresión inclusive, cuando de repente llega una llamada, la llamada bendita, ¿no? Me llaman de la escuela y me dicen, Antonio, aquí tengo al grupo Matsushita y están buscando a los mejores estudiantes de México. Pues aquí estoy. Pues aquí estoy, y le dije yo. Entonces, el grupo Matsushita es el dueño de marcas famosas como Panasonic. O sea, muchos conocen a Panasonic, pero es una marca. Entonces, el grupo Matsushita fueron, me entrevistaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te estamos buscando a ti, pero el trabajo es en Tijuana. Entonces, te tienes que mover a Tijuana. Y me empiezan a vender todo este mundo de la maquiladora. En Tijuana en ese momento... ¿Qué otras marcas hace Matsushita para que identifiquemos el nivel de empresa, que es una empresa global gigantesca? Hace una marca que se llama National, que es la marca número 1 en Japón y en muchos países de Asia. Es conocido, pues, sobre todo por la marca Panasonic, pero en Asia y en Japón la marca National es la líder. Es la líder. Sí. Electrónica. En electrónica, sí. Entonces me llevan a Tijuana, yo le digo a mis padres, oye, pues encontré esto, ¿verdad? Porque ya me habían cerrado miles de puertas en la Ciudad de México y me habían dicho que aquí no se hace diseño. Entonces me llevan a Tijuana, mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Pues para agarrar experiencia te dejo ir. Tú sabes, las mamás, ¿no? En ese momento se sienten dueños. Baquetón de veintitantos, te dejo ir. Te dejo ir por un año, pero regresas, ¿no? Todavía mi mamá me sigue reclamando al día de hoy. Que no regresaste. No te hubiera dejado ir, me dice. Pero bueno, entonces yo me voy a Tijuana y a las 4 semanas sucede algo fenomenal. Recibo una llamada de la dirección donde está el presidente de Panasonic y me llaman y me dicen, Antonio, te están buscando de la Ciudad de México. Resulta que la escuela donde yo estudié me metió a concursar para ver quién era el mejor ingeniero del país. Ok. Entonces, por mis investigaciones, por mi promedio, por mi trayectoria, recibo la noticia de que había ganado un reconocimiento que se llama la presea Lázaro Cárdenas, que es el mayor reconocimiento que te otorga el Instituto Politécnico Nacional a un estudiante. Entonces, le otorgan ese reconocimiento al mejor estudiante del país en el área de la ingeniería, Wow. al mejor estudiante del país en el área de la medicina, al mejor estudiante en el área de las ciencias administrativas. Entonces son 3 categorías y me dicen, tú lo has ganado, te tienes que ir a México porque te van a dar un reconocimiento en Los Pinos y el presidente de México te lo va a dar. Entonces eso se hizo noticia, los japoneses son así un poquito chismosos, se hizo noticia, la noticia se fue a Matsushita en la ciudad de Fukuoka, en Japón, y todo el mundo sabía pues del mexicano que fue contratado en Tijuana y que había ganado un reconocimiento. Y el chavito, porque eres un escuincle. Entonces a mí me llama el presidente de Panasonic, donde yo trabajaba en Tijuana, y me dice, Antonio, estamos muy orgullosos de ti, te vamos a pagar tu viaje a Ciudad de México, Wow. te vamos a pagar tu sueldo en esa semana, y prepárate porque regresando te vas a Japón. Y yo,
¿Cómo? Wow. Entonces yo voy a México y yo me acuerdo que no podía ir toda mi familia. Entonces obviamente va mi mamá conmigo, vamos a Los Pinos y el presidente Ernesto Zedillo me entrega ese reconocimiento. Eso cambió mi vida. O sea, porque se cumplió lo que mi mamá me había dicho. Me había dicho... Uy, qué bonito. Es que a mí mi mamá me había dicho, o sea, esto te va a llevar al éxito.